El vecino desconocido. El motor del camión de basura rugía bajo mis pies mientras avanzábamos por la calle silenciosa. Jorge estaba al volante, como siempre, y yo me encontraba en la parte trasera, observando las bolsas de basura apiladas en los contenedores. A esa hora de la madrugada, todo el mundo estaba dormido. Las luces de las farolas iluminaban con su débil resplandor las aceras vacías y los jardines descuidados, mientras el viento arrastraba hojas secas por el pavimento. La mayoría de las noches eran iguales. Monótonas, repetitivas, con pocas sorpresas. Sin embargo, desde hacía semanas algo había estado molestándome, algo que no podía dejar de notar cada vez que pasábamos por la misma calle. Era la casa de la esquina, un edificio que, según todos en el vecindario, había estado abandonado durante años. Los ladrillos cubiertos de musgo, las ventanas rotas y el césped crecido eran señales claras de que nadie había vivido allí en mucho tiempo. Pero había algo extraño. Aunque la casa parecía desierta, el contenedor de basura siempre estaba lleno. No solo lleno, sino que las bolsas que dejaban parecían frescas, nuevas, como si alguien viviera dentro. No era posible que fueran restos acumulados de hace años. El olor a comida podrida y desechos recientes era inconfundible. Lo había comentado a Jorge un par de veces, pero él, con su típico pragmatismo, se limitaba a encogerse de hombros. Tal vez algún vagabundo ha decidido instalarse allí, me dijo una vez, mientras lanzaba otra bolsa al camión, pero no podía hacer eso. Habíamos visto casas invadidas por ocupas antes y siempre dejaban señales más evidentes, ventanas forzadas, puertas abiertas, objetos tirados en el jardín. En esta casa, sin embargo, no había señales de actividad humana. No había luces en las ventanas ni ruido por las noches, solo las misteriosas bolsas de basura que aparecían como si surgieran de la nada. Esa noche, mientras nos acercábamos de nuevo a la esquina, la incomodidad volvió a instalarse en mi pecho. Había algo en esa casa que me daba escalofríos, una sensación que no podía sacudirme. Jorge, ¿no te parece raro?, le dije, mientras frenaba para recoger las bolsas del contenedor frente a la casa. ¿Otra vez con eso?, resopló él. Hermano, lo único raro es que estés tan obsesionado con un contenedor de basura. Recogemos basura, no hacemos de detectives. Me bajé del camión para hacer mi trabajo, pero esta vez algo era diferente. Las bolsas de basura en el contenedor eran más de lo habitual. 5 o 6, todas cuidadosamente apiladas, como si alguien hubiera estado haciendo una limpieza intensiva en el interior de la casa. Me acerqué para levantarlas y, al hacerlo, sentí un olor especialmente fuerte. No era el típico hedor de basura común, era algo peor. Mucho peor. Abrí una de las bolsas, casi sin pensar. Dentro, encontré pedazos de ropa sucia, restos de comida y algo más. Algo que no debería estar allí. Al principio, no lo reconocí, pero cuando miré de cerca, me di cuenta, era una mano. Una mano humana, pálida y fría, asomando entre los desechos. Sentí que el estómago se me revolvía. Tropecé hacia atrás, con la mente girando mientras trataba de procesar lo que acababa de ver. Cerré la bolsa de inmediato, respirando entrecortadamente, incapaz de apartar la vista del contenedor. Jorge, logré decir, mi voz apenas un susurro. Él se bajó del camión con su expresión de fastidio habitual, pero cuando vio mi cara, su actitud cambió. Se acercó, vio la bolsa abierta y, por primera vez en el tiempo que llevábamos trabajando juntos, lo vi quedarse sin palabras. ¿Qué demonios?, susurró, y luego miró la casa, su mirada cambiando de incredulidad a algo más oscuro. No puede ser, agregué, sin saber qué más decir. Hay que llamar a la policía, dijo finalmente, recuperando la compostura. Asentí, pero mientras sacaba mi teléfono del bolsillo, algo me detuvo. Era como si un impulso irracional me empujara a hacer algo que, en el fondo, sabía que era una mala idea. Miré a la casa, esa estructura olvidada y rota, y sentí que algo me llamaba. Como si hubiera algo más que necesitaba ver. Algo que no podía esperar. ¿Y si echamos un vistazo primero?, propuse, sin saber de dónde venía esa locura. Jorge me miró como si estuviera perdiendo la cabeza, pero al mismo tiempo, vi en sus ojos la misma curiosidad que sentía yo. Habíamos descubierto algo importante, algo que tal vez nadie más sabía.
Y antes de que llegara la policía, necesitábamos saber más. Caminamos hacia la casa. El camino de entrada estaba cubierto de maleza y la puerta de madera, desvencijada, parecía lista para caerse con el más mínimo empujón. Empujé la puerta, que crujió al abrirse, revelando un interior oscuro y sofocante. El aire estaba viciado, cargado de humedad y polvo, y la luz de nuestras linternas apenas podía penetrar la oscuridad. Nos adentramos en la casa, nuestros pasos resonando en el suelo de madera podrida. Las paredes estaban cubiertas de moho y grafitis antiguos, pero lo que más me inquietaba era la completa falta de signos de vida. No había muebles, ni electrodomésticos, nada que sugiriera que alguien había estado viviendo allí. Era como si la casa misma estuviera abandonada, un cascarón vacío. Nos dirigimos hacia el sótano. No sabíamos por qué, pero algo en ese lugar nos atraía. Era como si todo el misterio de la casa estuviera concentrado allí, bajo el suelo. Bajamos por la escalera angosta y decrépita, el sonido de nuestras pisadas amortiguado por el polvo acumulado. Cuando llegamos al fondo, me di cuenta de que no estábamos solos. En el centro del sótano había una figura agazapada, inmóvil. Al principio, pensé que era una estatua, un maniquí, pero cuando la luz de mi linterna la iluminó, vi su piel pálida y sucia, y supe que era alguien real. La figura no se movió, no hizo ningún sonido. Simplemente permaneció allí, en cuclillas, con los ojos fijos en el suelo. «Hola», dije con cautela, mi voz temblorosa. La figura levantó la cabeza lentamente, y lo que vi hizo que el miedo se apoderara de mí de una manera que nunca había experimentado antes. Era una mujer, o lo que quedaba de ella. Su rostro estaba desfigurado, como si hubiera estado atrapada en ese sótano durante años, sin ver la luz del día. Sus ojos eran dos pozos vacíos de desesperación, su boca apenas un hilo de piel que se estiraba en una mueca de dolor. De repente, Jorge soltó un grito ahogado y cayó hacia atrás. Fue entonces cuando la figura se movió. No caminó, no corrió, sino que se arrastró hacia nosotros con una velocidad inhumana, sus extremidades retorcidas moviéndose en ángulos imposibles. Intenté correr, pero el miedo me paralizó. Solo pude ver cómo esa cosa se lanzaba sobre Jorge, sus manos agarrando su cuello con una fuerza brutal. Grité, pero mi voz se perdió en el aire denso del sótano. Jorge luchó, pero era inútil. En cuestión de segundos, dejó de moverse. Sin pensar, me di la vuelta y corrí hacia la salida, el corazón martillando en mi pecho. Subí las escaleras a toda velocidad, sin atreverme a mirar atrás. Podía oír los crujidos detrás de mí, el sonido de esa cosa arrastrándose en la oscuridad, persiguiéndome. Salí de la casa, jadeando, y corrí hacia el camión. No tenía idea de qué había pasado, ni de qué era esa criatura, pero sabía que no podía quedarme allí. Subí al camión, arranqué el motor y me alejé lo más rápido que pude. Mientras conducía, con las manos temblorosas y la mente hecha un caos, me di cuenta de algo. Las bolsas de basura. Las que encontrábamos cada noche. No eran basura ordinaria, eran restos. Restos de personas. La criatura del vertedero. El sonido del motor del camión de basura siempre me pareció reconfortante, un ruido de fondo que se mezclaba con la monotonía de cada jornada de trabajo. Nunca pensé que aquel trabajo rutinario, que muchos consideraban sucio e insignificante, me llevaría a enfrentar algo más oscuro de lo que jamás pude imaginar. Esa mañana, como tantas otras, el cielo estaba nublado y el aire olía a humedad. Era el tipo de día en el que el viento traía consigo un hedor a basura y descomposición. El vertedero de la ciudad, nuestro destino, se extendía como un vasto desierto de desperdicios, una masa de colinas apiladas de bolsas de basura y restos olvidados por la ciudad. Siempre había algo perturbador en el vertedero. Incluso en las primeras horas del día, cuando el sol aún no lograba atravesar las nubes grises, el lugar parecía tener vida propia, como si fuera una criatura que se alimentaba de todo lo que los habitantes de la ciudad desechaban. ¿Escuchaste sobre lo que encontraron en el sector norte?, preguntó uno de mis compañeros, Román, mientras descargábamos el camión. ¿Qué encontraron?, le respondí, sin darle mucha importancia. En el vertedero siempre había historias raras,
animales muertos, objetos extraños, incluso rumores sobre criminales escondidos entre la basura. Un cuerpo. Bueno, lo que quedaba de uno, dijo, su tono de voz mucho más bajo. Eso me llamó la atención. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Lo encontraron casi descompuesto, pero lo raro es que parecía haber sido desgarrado, como si algún animal lo hubiera atacado. Nadie sabe qué pasó, pero los del turno de la noche juraron haber escuchado algo ahí abajo. El vertedero era lo suficientemente grande como para que nadie se preocupara demasiado si algo macabro ocurría en algún rincón olvidado. La mayoría de nosotros prefería no pensar en ello. Después de todo, nuestra labor era sencilla: recoger la basura, descargarla y volver a la ciudad. Sin embargo, algo en la forma en que Román lo dijo me dejó intranquilo. Había estado trabajando en el vertedero por años, pero nunca había escuchado una historia así. No quise darle más vueltas al asunto, aunque en el fondo, el pensamiento de que algo o alguien estuviera merodeando por el lugar me inquietaba. Esa tarde, mientras el sol se ocultaba y la luz se desvanecía en tonos de naranja y morado, fuimos asignados a trabajar en el sector norte. El mismo lugar del que Román había hablado. Me di cuenta de que él no estaba tan relajado como de costumbre. Miraba a su alrededor con frecuencia, sus ojos escaneaban las colinas de basura con nerviosismo. El aire se había vuelto más denso, cargado de un olor penetrante y dulzón, como si algo en la basura hubiera muerto y estado descomponiéndose durante semanas. Mientras nos acercábamos al borde de una enorme pila de desperdicios, algo llamó mi atención, una figura oscura que se movía rápidamente entre las sombras. ¿Viste eso?, pregunté, sintiendo que mi corazón latía más rápido. Román asintió, pero no dijo nada. Seguimos descargando el camión en silencio, pero yo no podía dejar de mirar hacia la oscuridad. Había algo ahí, algo que no encajaba con el entorno. Parecía estar observándonos. Esa noche, al regresar a la base, Román desapareció. Al principio, pensé que se había ido antes sin despedirse, pero al día siguiente, cuando no apareció en su turno, la preocupación se apoderó de todos. Los supervisores intentaron comunicarse con él, pero no hubo respuesta. Fue entonces cuando se empezó a rumorear entre los recolectores que quizás lo que había en el sector norte no era solo una leyenda. 3 días después, otro de nuestros compañeros, Sergio, también desapareció. Nadie lo había visto desde su turno de tarde. La policía fue notificada, pero no encontraron nada. Solo el silencio y el hedor característico del vertedero, cubriendo cualquier rastro que pudiera haber dejado. A medida que los días pasaban, el ambiente entre nosotros se volvía cada vez más tenso. Algunos empezaron a decir que el vertedero estaba maldito, que algo oscuro habitaba entre los montículos de basura, algo que cazaba en la oscuridad. Otros simplemente renunciaron, incapaces de soportar el miedo que parecía apoderarse de todo. Yo no quería creer en esas historias. Traté de convencerme de que eran solo supersticiones, pero cada vez que volvía al sector norte, sentía esa misma presencia. Siempre había algo en las sombras, algo que me observaba desde lejos. Un día, mientras trabajaba solo después de que mi compañero se enfermara, decidí investigar por mi cuenta. Algo en mi interior me impulsaba a descubrir qué estaba ocurriendo. Equipado con una linterna y una pala, comencé a caminar hacia las profundidades del sector norte, donde las colinas de basura eran más altas y el olor más nauseabundo. El viento soplaba suavemente, levantando pequeños remolinos de polvo y basura a mi alrededor. A medida que avanzaba, el silencio se volvió ensordecedor. No había pájaros, ni ratas, ni siquiera el zumbido de insectos. Era como si el vertedero entero se hubiera congelado en un estado de quietud. Finalmente, encontré lo que buscaba. Entre 2 grandes montañas de desperdicios, había un agujero, una abertura en la tierra que parecía haber sido excavada recientemente. Era lo suficientemente grande como para que una persona entrara, pero lo que realmente me inquietó fue el rastro de sangre seca que bordeaba la entrada. Encendí la linterna y, con el corazón latiéndome en los oídos, bajé. El túnel era más profundo de lo que esperaba y el aire en su interior era pesado, casi irrespirable. El olor a muerte era abrumador. A medida que avanzaba, empecé a escuchar un ruido, un susurro bajo y gutural que provenía del fondo. Mi linterna iluminó lo que parecía una cámara subterránea. Las paredes estaban cubiertas de desechos, pero había algo más,
algo que me heló la sangre. Cuerpos. Apilados en las esquinas, enredados en redes de basura y plástico. Entre ellos, reconocí a Román y a Sergio. Estaban pálidos, con los ojos abiertos de par en par, como si hubieran muerto en medio de un grito. Y entonces lo vi. La criatura emergió de las sombras, arrastrándose con lentitud, sus largos brazos estirándose hacia mí. Era grotesca, una amalgama de piel pálida y desgarrada, sus ojos vacíos brillaban con una maldad antigua. Tenía una boca llena de dientes afilados y su cuerpo parecía formado por los mismos desechos que la rodeaban. No tuve tiempo de reaccionar. El miedo me paralizó. Sentí como una mano gélida y huesuda me agarraba por la pierna, arrastrándome hacia ella. Grité, luché por liberarme, pero era inútil. El ser me envolvió en una red de basura, sus ojos fijos en los míos, y lo último que vi antes de que todo se volviera negro fue su boca abriéndose, lista para devorarme. Al final, comprendí que el vertedero no era solo un lugar de basura. Era un reino olvidado, un lugar donde algo inhumano habitaba en las sombras, esperando a sus próximas presas. Y yo, como mis compañeros, me había convertido en parte de su colección. El cadáver en la bolsa. El trabajo como recolector de basura nunca había sido particularmente interesante. Era simple, repetitivo y, en cierto sentido, reconfortante en su rutina predecible. Cada mañana, me subía al camión con mis compañeros, recorríamos las calles, levantábamos bolsas de basura, las vaciábamos y seguíamos adelante. No era el trabajo más glamuroso, pero pagaba las cuentas y había algo tranquilizador en la monotonía de ese ciclo. Aquella mañana, sin embargo, fue diferente. Al principio, no parecía nada fuera de lo normal. Hacía frío, como solía ser en esta época del año, y el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte. Mis compañeros y yo habíamos empezado nuestra ruta habitual por los suburbios, bromeando y hablando de tonterías mientras recogíamos las bolsas que los vecinos dejaban en la acera. Todo cambió cuando llegamos a una de las calles más alejadas de la ciudad, un lugar tranquilo y apartado donde casi nunca había incidentes. Nos detuvimos frente a una casa que tenía un aura extraña, como si el tiempo hubiese pasado y el lugar hubiese sido olvidado por todos, excepto por sus ocupantes. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas y el jardín parecía abandonado, lleno de maleza y hojas secas. La basura, sin embargo, estaba allí, esperando como siempre. Frank fue el primero en notarlo. «Oye, esto pesa más de lo normal», dijo mientras intentaba levantar una de las bolsas. Soltó una maldición y frunció el ceño. Yo lo miré con curiosidad y me acerqué. «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo un ligero malestar en el estómago. Algo en la manera en que Frank sostenía la bolsa me ponía nervioso. «No lo sé», respondió él, tirando la bolsa al suelo. «Es demasiado pesado para ser basura común». Nos acercamos y los otros dos compañeros también se unieron. Decidimos abrir la bolsa. Recuerdo el olor antes de ver el contenido, una mezcla de podredumbre y algo más, algo que no podía identificar en ese momento, pero que me provocó náuseas instantáneas. Cuando abrimos la bolsa, retrocedí instintivamente. Dentro había lo que claramente era un cuerpo humano, envuelto en plástico, pálido y rígido. «¡Oh, Dios!», exclamó uno de los chicos, apartándose bruscamente. «Tenemos que llamar a la policía». Frank ya tenía su teléfono en la mano, marcando el número de emergencias, pero sus dedos temblaban tanto que apenas podía presionar los botones correctamente. Mientras esperábamos, ninguno de nosotros podía dejar de mirar el cuerpo. No parecía recién fallecido, la piel estaba descompuesta en algunos lugares, como si hubiera estado allí durante días o semanas. El hecho de que alguien hubiera dejado algo así a la vista, simplemente para que lo encontráramos, me llenaba de un pavor que nunca había experimentado antes. El tiempo pasó con lentitud, y los minutos se estiraron. Esperábamos el sonido de las sirenas acercándose, pero no sucedía nada. Frank finalmente se impacientó y volvió a marcar. Después de colgar, nos miró con una expresión confusa. «Dijeron que vendrían, pero, no sé, suena raro. No parece que estén tan preocupados como deberían». Algo no estaba bien, pero antes de que pudiéramos discutirlo más, algo cambió. Uno de nosotros,
No recuerdo quién fue el primero en notarlo, se dio cuenta de que el cuerpo había desaparecido. Simplemente se había desvanecido, dejando solo el plástico vacío. El pánico fue inmediato. ¿Qué demonios? Estaba aquí. Gritó uno de los chicos, señalando frenéticamente el lugar vacío donde habíamos visto el cadáver solo unos momentos antes. Todos miramos incrédulos, tratando de encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Frank juró que no había movido nada, y todos nosotros estábamos demasiado impactados para pensar con claridad. Decidimos abandonar la ruta por el resto del día. Nadie quería seguir trabajando después de lo que había sucedido. De alguna manera, logramos convencer a nuestros supervisores de que algo había salido mal, sin dar demasiados detalles, y nos fuimos a casa. Sin embargo, la sensación de inquietud no me dejó en paz. Esa imagen, la del cadáver desaparecido, se repetía una y otra vez en mi mente. Esa misma noche, Frank no apareció en el trabajo. No fue algo inusual al principio, él solía faltar de vez en cuando sin avisar. Pero cuando tampoco respondió a nuestras llamadas ni mensajes, la preocupación comenzó a crecer entre nosotros. Al día siguiente, aún sin noticias, decidimos pasar por su casa después de terminar nuestra ruta. Cuando llegamos, todo estaba en silencio. La puerta estaba entreabierta y después de llamarlo varias veces sin obtener respuesta, entramos. La casa estaba completamente vacía. No había señales de lucha, ni desorden, ni indicios de que Frank hubiera salido deprisa. Simplemente, no estaba allí. Lo más perturbador era que su teléfono, su billetera y sus llaves estaban en la mesa del comedor, como si hubiera salido y planeado regresar pronto. Decidimos reportar su desaparición a la policía, pero mientras lo hacíamos, una sensación de terror irracional comenzó a invadirme. No podía dejar de pensar en el cadáver que habíamos encontrado, en cómo había desaparecido sin dejar rastro. ¿Había alguna conexión? La idea era ridícula, pero cuanto más pensaba en ello, más convencido estaba de que había algo siniestro en juego. Esa misma noche, recibí un mensaje en mi teléfono. Era de un número desconocido. Tú eres el siguiente, decía, y sentí como el sudor frío recorría mi espalda. Traté de ignorarlo, convencido de que era alguna clase de broma macabra, pero no pude dormir. Cada sombra en la habitación parecía más amenazante de lo normal y el sonido del viento contra las ventanas me ponía los pelos de punta. A la mañana siguiente, me dirigí al trabajo con un nudo en el estómago. Uno de mis compañeros, quien también había estado presente cuando descubrimos el cuerpo, no se presentó. No respondía a llamadas ni mensajes y nadie parecía saber nada de él. El pánico comenzó a instalarse entre nosotros. Al regresar a mi casa esa tarde, encontré una bolsa de basura fuera de mi puerta. Lo extraño es que no era mi día de recolección. Al principio pensé que tal vez alguien había dejado su basura equivocadamente, pero cuando me acerqué, reconocí el olor, ese mismo hedor a podredumbre que habíamos encontrado días atrás. Temblando, abrí la bolsa y casi caigo al suelo del terror. Dentro de la bolsa estaba el cuerpo de Frank, perfectamente conservado, exactamente como lo habíamos visto la primera vez. No sabía qué hacer. El pánico me paralizó. Corrí hacia el interior de mi casa, cerrando la puerta con violencia, mientras trataba de calmarme. Todo era demasiado irreal. El mensaje volvió a sonar en mi teléfono. Tú eres el siguiente. No sabía si debía correr, esconderme o simplemente rendirme. Algo o alguien nos estaba cazando, uno por uno. Estaba claro que no había escapatoria. Estaba atrapado en un juego siniestro, y mi final parecía inevitable. Las luces comenzaron a parpadear en mi casa, y oí pasos pesados acercándose. El miedo me consumía por completo. ¿Sería este el final? La puerta trasera se abrió, y lo último que recuerdo es el frío extremo que se apoderó de mí antes de que todo se desvaneciera en la oscuridad absoluta. El último turno. El sonido del motor del camión resonaba con fuerza a través de la cabina mientras avanzábamos por la ruta habitual. La oscuridad de la noche hacía que el trabajo pareciera aún más monótono, casi hipnótico. Era el último turno de la semana, y yo estaba ansioso por terminar y regresar a casa, dejarme caer en la cama y apagar mi mente hasta el amanecer.
Jorge, mi compañero, y yo hacíamos siempre la misma ruta. Un trayecto largo por las afueras de la ciudad, con casas dispersas y pocos coches en las calles. No era exactamente el tipo de lugar que me hiciera sentir incómodo, pero había algo en la soledad de esos caminos que lograba ponerme alerta, como si algo, más allá de lo visible, acechara entre las sombras. Nos detuvimos en una esquina solitaria para recoger un lote de bolsas apiladas junto a una vieja cerca de madera. Mientras bajaba del camión para cargarlas, me di cuenta de que alguien estaba observándonos desde una pequeña casa al otro lado de la calle. Un hombre mayor, encorvado y vestido con un suéter raído, nos miraba desde el porche. Su figura, débilmente iluminada por la tenue luz del porche, tenía algo inquietante. Lo ignoré al principio, centrándome en mi trabajo. Pero mientras levantaba la última bolsa, el anciano comenzó a caminar hacia nosotros, cojeando lentamente. Se acercó lo suficiente como para que pudiera ver sus ojos, dos pozos hundidos y vacíos, llenos de una mezcla de miedo y desesperación. «No deberías estar aquí esta noche», murmuró, su voz áspera y entrecortada por el esfuerzo de caminar. Lo miré sin saber cómo responder. Jorge seguía en la cabina, completamente ajeno a la presencia del anciano. «Esta ruta», continuó el hombre, levantando una mano temblorosa. «Esta ruta no es segura para ti. Hoy será tu último turno si decides continuar». Mi primer instinto fue reírme. Pensé que era otro de esos locos que rondan por las calles solitarias, siempre con historias absurdas para asustar a los incautos. Pero había algo en su tono, en la firmeza de su mirada, que me dejó incómodo. Algo me decía que no estaba bromeando. «Gracias por el consejo, pero tengo que seguir trabajando», respondí, tratando de sonar educado. «He visto cosas», murmuró, alejando su mirada como si estuviera reviviendo algo terrible. «Esta noche, no te quedes en la ruta. No ignores las señales. No hagas lo que hice yo». De repente, Jorge hizo sonar la bocina del camión, interrumpiendo el extraño momento. «Vamos, hombre. Tenemos que seguir», gritó desde la cabina. Asentí al anciano, sin más palabras, y subí de nuevo al camión. Mientras nos alejábamos, pude verlo en el espejo retrovisor, quieto en medio de la calle, observándonos hasta que la oscuridad lo envolvió. El resto de la ruta transcurrió con normalidad, aunque no podía quitarme de la cabeza las palabras del anciano. Jorge seguía hablando de cosas triviales, fútbol, política, el programa de televisión que había estado viendo. Pero yo apenas podía concentrarme. Había algo en esa advertencia que me incomodaba profundamente, una sensación de que algo iba mal, aunque no pudiera explicarlo. Conforme avanzábamos, el aire parecía volverse más pesado, como si una neblina invisible se estuviera formando a nuestro alrededor. El olor habitual de la basura era más fuerte, más penetrante de lo normal, casi nauseabundo. Las luces de las farolas parpadeaban y las sombras de los edificios parecían alargarse de manera antinatural. Mi incomodidad crecía con cada kilómetro recorrido. «¿Te sientes raro esta noche?», le pregunté a Jorge, tratando de sonar casual. «¿Raro? No, hermano, solo quiero terminar y largarme». «¿Por qué lo dices?», respondió sin apartar la vista del camino. No quise decirle lo del anciano. Me sentía tonto al pensar que sus palabras me estaban afectando tanto. Pero había algo en el ambiente que era distinto. Era como si el aire se hubiese vuelto más denso, más oscuro. Miré hacia las casas a los lados de la carretera y noté que la mayoría estaban a oscuras. Las luces que solían estar encendidas, los patios con movimiento, todo parecía apagado. Muerto. Seguimos avanzando y el malestar no hacía más que crecer. Llegamos a un área particularmente desolada de la ruta, un tramo donde las casas estaban más distantes entre sí y los terrenos vacíos se extendían por kilómetros. El camión se detuvo para recoger una última tanda de bolsas de basura. Jorge bajó, y yo lo seguí, a pesar de sentir que algo dentro de mí me rogaba que no lo hiciera. Mientras cargábamos las bolsas al camión, el aire se volvió más frío. Un viento gélido recorrió el área, haciendo que las hojas secas crujieran bajo nuestros pies. Fue entonces cuando vi algo en el borde del lote, junto a una vieja cerca oxidada, una figura oscura, inmóvil. ¿Viste eso?, susurré. Jorge me miró con el ceño fruncido, evidentemente molesto por mi tono. «¿Qué cosa?», preguntó, sin darle importancia. «Allí, junto a la cerca. Hay alguien ahí».
Jorge soltó un bufido y siguió trabajando. Ya estás paranoico, hermano. Este trabajo te está afectando la cabeza, pero yo no podía quitar los ojos de esa figura. Se mantenía quieta, observándonos, como el anciano. Solo que esta vez, no estaba seguro de si era humano. Tenía algo antinatural en su postura, algo perturbador en la forma en que la oscuridad parecía adherirse a ella. Mira, si estás tan nervioso, termina tú el turno. Voy a sentarme un rato en la cabina, dijo Jorge, dejando las últimas bolsas a medio camino. Lo vi alejarse hacia el camión, mientras yo me quedaba solo en la oscuridad. El miedo me invadía, pero traté de terminar lo que quedaba. Solo eran unas pocas bolsas más. En mi cabeza, seguía repitiéndome que no había nada extraño, que todo era producto de mi imaginación y el cansancio acumulado. Pero cuando terminé y volví hacia el camión, Jorge no estaba. Al principio pensé que se había quedado dormido dentro de la cabina. Me acerqué para abrir la puerta, pero estaba cerrada con seguro. ¿Jorge? Llamé, golpeando la ventana. Ninguna respuesta. Ni siquiera el eco de su respiración dentro. Y entonces sentí un escalofrío correr por mi espalda. Algo no estaba bien. Comencé a buscarlo por los alrededores, llamando su nombre una y otra vez. Pero no había rastro de él. Ni en los alrededores del camión ni en el terreno adyacente. Fue entonces cuando escuché un ruido, un crujido suave, como algo arrastrándose. Me giré hacia la dirección del sonido, y allí estaba de nuevo, la figura oscura, mucho más cerca esta vez, apenas a unos metros de mí. No sabía cómo no la había visto antes. Era alta, delgada, y su rostro no era humano. No había facciones, solo una máscara de sombras. Retrocedí, tropezando con mis propios pies, mientras la figura se acercaba lentamente. Sentí que mi corazón latía tan rápido que me faltaba el aire. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. Me quedé congelado, observando cómo esa cosa, fuera lo que fuera, avanzaba hacia mí, con una lentitud deliberada, casi como si disfrutara del terror que me estaba causando. «Jorge», grité, desesperado, sabiendo que era inútil. Y entonces, la figura habló. No con palabras, sino con un susurro, una voz que no era de este mundo, que parecía venir de todas partes a la vez. «Te lo advertí. No debiste ignorarme». Era la voz del anciano. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.